Comencemos con la planificación del boceto. Para pensar en la planificación del boceto, lo primero que vamos a tener en cuenta es que vamos a necesitar un lápiz, una regla y hojas. Bien, repasando y entrando en tema. Dijimos que para la planificación íbamos a realizar una lista donde íbamos a pensar a quiénes posiblemente le podríamos regalar nuestra tarjeta, ¿sí? Puede ser un hijo, una hija, una nieta, un nieto, la hermana, el hermano, papá, mamá, tíos, tías, amigos, amigas, vecino, vecina y todo lo que ustedes quieran. Luego pensaríamos en los materiales, pensaríamos qué hoja vamos a utilizar, si van a ser diferentes o iguales, ¿sí? Así que vamos a hacer una recolección, los materiales que ustedes ya vieron que pueden ser un montón, las tijeras o un cúter para cortar si es necesario y etcétera. Pero acá se nos abre un paréntesis, que es la hoja que vamos a utilizar. Acá va a pasar una cosa. Por ejemplo, yo les podría recomendar que ustedes tengan una hoja de registro exacto, que vayan pensando en tener, pero ¿qué pasa? Una hoja de registro exacto en una librería sale 300 pesos, pero ¿cuánto mide? Una hoja de registro exacto mide aproximadamente 1,20 m por 70 centímetros. ¿Sí? O también pueden tener de 50 centímetros por 70, ¿sí? O ustedes también podrían comprar una cartulina. ¿Y por qué les digo estas medidas? Porque en base a esto, en base a la hoja, nosotros vamos a pensar cómo realizar este primer paso del boceto. Entonces, nuestra hoja puede ser A4, ¿sí? De un tamaño chico, y nosotros podríamos tranquilamente dividir a la mitad. Puede ser de un tamaño A3, ¿sí? Puede ser que más o menos podemos poner medidas también, 50 por 35 centímetros, ¿sí? Que es lo estándar. Una hoja número 5 tiene esta medida. Nosotros podríamos tener una hoja número 6 también, ¿sí? Podríamos tener una hoja de 50 por 70 centímetros o podríamos tener una hoja de registro exacto, como les decía recién, de 1,20 por 70 centímetros. Entonces, en base a la medida que utilicemos de nuestra hoja, las tarjetas que vamos a poder realizar, los tamaños y la distribución. Porque, por ejemplo, vamos a hacer ejemplos, ¿sí? Si nosotros tuviéramos una hoja A4, podríamos decir, bueno, la utilizo así, ¿no? Entonces yo la doblo a la mitad y uso esta parte para la tarjeta navideña, ¿sí? O también podría pensar en utilizarlo así y hacer de la misma hoja A4 un doblez en el medio, pero que se abra hacia arriba, ¿sí? De esta forma es un poco menos común que se haga, porque la lectura nuestra acá en Occidente es al revés, ¿sí? Entonces, por lo general, vamos a hacerlo de la otra forma, ¿sí? Bueno, este podría ser una opción. Bien, vamos por otra. Bien, en base entonces a nuestra hoja y a nuestro boceto, vamos a pensar, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, nosotros vamos a decir, bueno, vamos a arrancar por 4 tarjetas o yo ya tengo decidido que quiero hacer todas de un formato. Bueno, una vez que ya bocetamos, ya probamos y demás. Vamos a arrancar por un primer ejemplo, que bueno, es el que vimos recién, con las distintas variantes. El segundo ejemplo podría ser una tarjeta simple, ¿sí? Esta tarjeta simple no tendría más que una cara de frente, ¿sí? Este sería el frente, ¿sí? Frente, ahí se me quedó una ahí. Pero ¿qué pasaría? Nosotros de una hoja de 50 por 70 agarraríamos una regla, buscaríamos el centro de la hoja y tendríamos, por ejemplo, 4 tarjetas, ¿sí? Acá tendríamos 4 tarjetas. A su vez, dentro de estas tarjetas uno también puede variar el formato y puede utilizar, fíjense, vamos a mirarlo un poquito más así. Podríamos utilizar toda esta parte
podríamos utilizar solo esta parte y escribir algo acá. Podríamos utilizar esta parte y escribir atrás. Podríamos usar una forma ovalada también dentro de este y escribir por aquí, ¿sí? O directamente sin remarco realizar un dibujo desestructurado sin referente de marco y demás y escribir algo por debajo, por ejemplo. ¿Sí? Esta sería una tarjeta simple sin doble cara. O sea que utilizarían o el frente para escribir, ¿sí? El frente y para hacer el dibujo también, por ejemplo. O utilizarían toda la primera parte para hacer, no sé, una pintura y del otro lado escribirían. Y nos quedarían 4 tarjetas simples. Ahora, también podríamos nosotros hacer la misma división, pero en vez de hacerlo en 4, podríamos hacer en 4 de esta manera, que queden alargaditas, ¿sí? Y hasta podríamos pensar en ponerle un colgante arriba o hacerles un agujerito, ¿sí? O cortarles un pedacito arriba y hacerlas más curvas. O también podríamos pensar en hacer unos cuadrados más rectangulares y hacer de a 2, ¿sí? Por ejemplo, podría ser que cada una de estas sea simple, como vimos recién, o que también sean pequeñas tarjetas que en vez que este sea la división, sea la parte donde se doblan, ¿sí? Entonces podrían también ser pequeñas tarjetitas que se doblen a la mitad, entonces ustedes pueden escribir del lado de adentro y el frente, que sería este, ¿no? O este en este caso, ¿sí? De este lado hacer la tarjeta. Otra posibilidad sería realizar círculos. Si realizan círculos, yo les voy a recomendar que hagan primero cuadrados y dentro de los cuadrados hagan los círculos. Entonces esto les va a dar la posibilidad a ustedes de que cuando corten van a cortar sobre el cuadrado y después con la tijera van a entrar meticulosamente por estos bordes ya con la hoja recortada, ¿no es cierto?, el cuadradito, a sacar solamente los restos de los bordes, ¿sí? Les va a dar más precisión. Otra podría ser hacer una tarjeta más larga, por ejemplo, y también utilizar un círculo en el medio. O hacer un círculo completo de borde a borde y recortarlo también podría ser viable, ¿sí? Pero tengamos en cuenta la geometrización anterior. Y después pensaríamos en los cortes, ¿no? Si nosotros la vamos a abrir para arriba, para abajo o de costado. Dicho esto, no nos va a quedar más que ponernos a trabajar. Detalle importante. A mí se me ocurrió, por ejemplo, hacer una acá de 10 por 10, ¿sí? Donde medí 10 centímetros y 10 centímetros, que me da 20. Tengan en cuenta que la medida que se toma arriba se toma abajo, ¿sí? Les digo por si no están acostumbrados a usar reglas, para que les quede bien. También tomen la medida abajo para después conectar y que quede recto. Acá, por ejemplo, ya inicié con la división, está el lápiz muy clarito, entonces se los marqué acá para que los vean mejor. Fíjense, yo de mi hoja, boceto, marqué una tarjeta, ¿sí? Una tarjeta que mide 10 centímetros de cada lado, que voy a doblar a la mitad, que va a ser rectangular. Voy a tener 2 chiquititas acá arriba, voy a tener 3 minis donde vamos a probar diferentes técnicas, una tarjeta más o menos, pero simple también, un poquito más grande, y una super tarjeta donde nos vamos a hacer algo más delicado. Así que esperemos el próximo video para ver qué hacemos.